Familia con las bases llenas, bienvenidos al nuevo podcast de los Marlins de Miami, la pecera de los Marlins. Bueno, es un placer para mí presentarles el primer episodio de lo que será este podcast en español para con las bases llenas sobre los Marlins de Miami. Muchas personas lo estuvieron pidiendo y no voy a estar yo solo. En esta ocasión estoy seguro que lo conocen si siguen al equipo desde un principio y es un placer para mí darle la bienvenida a Kevin Barral. Kevin, muchísimas gracias por estar conmigo y llevar este podcast a cabo. Gracias, Andrés, por la invitación. Es un honor estar aquí. Y tú sabes, yo siempre pensé a un momento que ibas a estar con las bases llenas y aquí ahora puedo estar hablando un poquito de los Marlins contigo. Nosotros durante esta última temporada, tú sabes que estoy con Fish Stripes, hemos hablado muchísimo de los Marlins, hemos disfrutado esos juegos, aunque sean buenos o malos, pero ahora en una temporada que va a ser muy grande para los Marlins en 2023, ya vemos la firma de Jean Segura, que vamos a hablar de eso, y otros rumores ahora que están pasando muy interesantes. Entonces, aunque no han hecho mucho, todavía hay mucho que hablar de este equipo, los Marlins. Bueno, que como bien dice Kevin, el equipo de los Marlins hasta los momentos ha realizado una sola firma en la agencia libre que fue Jan Segura. Vamos a hablar un poco de eso, un poco de los rumores, un poco sobre el gran Brian Reynolds, si es la figura que los Marlins necesitan para ser un equipo competitivo. Y lo importante y lo que le quiero decir a la gente que nos está viendo, que se suscriban, vamos a tener episodios consecutivos. Kevin y yo, la mayoría de la temporada vamos a estar dentro del Lone Depot Park, llevando todos los juegos a cabo, la mayoría, todos los que se puedan, entrevistas, contenido. Y bueno, es un buen inicio aprovechar ahorita la temporada muerta para ir preparando algunos detalles. Yo creo que el primer tema que debemos hablar, pues creo que va a ser Jan Segura, sobre su adquisición. Los Marlins pues adquieren a Jan Segura, jugador de los Phillies de Filadelfia, por un contrato de 2 años y 117 millones, y 17 millones, perdón. Bastante interesante lo que puede hacer Gian Segura durante esta temporada. Y muchas personas empezaron a pensar que había pasado con Jazz Chisholm. Por ahí leí que lo podían mover al campo corto, que Miguel entonces pasaría a ser un utility. Kevin, no sé, para mí creo que uh, Gian Segura es la tercera base de los Marlins de Miami. Creo que es lo que más me llega a la cabeza, es seguir viendo esto hasta ahora, hasta que no haya ninguna otra adquisición, seguir viendo a Miguel Rojas en el campo corto, a Jazz Chisholm en la segunda base y Jan Segura en la tercera. No, efectivamente, yo creo que Gene Segura va a ser la tercera base de los Marlins, es lo que hemos visto. Craig Mish pone, Jim Bowden, Barry Jackson, que lo vimos en su último artículo en el Herald, que Gene Segura se supone que va a ser la tercera base de los Marlins. También tenemos que tener esto en mente, que Segura solo ha jugado 24 juegos en tercera base en su carrera entera. Entonces, no es mucho, pero Miami se debe sentir bien confiados que él puede jugar ahí bastante bien. Y es una posición que Miami necesita en estos momentos. Segura es un jugador que fue el juego de las estrellas 2 veces en el 2013, 2018. Ha estado con muchos equipos. Obviamente, el más reciente fue los Phillies de Filadelfia, donde llegó a la Serie Mundial por la primera vez en su carrera. Llegó a los playoffs en la primera vez en su carrera. Es otro jugador que batea muy bien en Lone Depot, Andrés. 305, 352, 396, 648. Aunque tenga 2 honrones y 8 carreras impulsadas, lo que importa es que él se pone en base y eso es lo que les hace falta a los Marlins, especialmente en estos momentos que el equipo no se envasa. Los Marlins a lo mejor tienen la peor ofensiva de las grandes ligas. Lo vimos tú y yo muy bien. Eh, Otra cosa buena que les hace falta a los Marlins eran bateadores buenos contra los zurdos y eso es lo que trae Segura también. En el año 2022, 301, 360, 495, 855 con 5 honrones y 11 carreras impulsadas contra zurdos. Entonces va a traerle eso una ayuda muy bien, mucha para los Marlins. Tú cubriste este equipo de Filadelfia buen rato también, entonces tú obviamente sabes más de Segura que yo, pero es una adquisición que Miami le hacía falta. Ahora, no es la única que pueden hacer en esta temporada muerta. Tienen que agregar más. Todavía les hace falta el center field, que vamos a hablar de eso. Les hace falta una primera base y les hace falta un relevo todavía, que yo creo que se lo pueden buscar interna en la misma organización. Pero es una firma buena, me gusta mucho y yo creo que, ¿sabes? Puede venir bien porque vamos a ver que los Marlins de pronto no están competitivos.
tú puedes cambiar a Segura a otro equipo y puedes coger un valor bastante bueno. Y otra cosa que me gustaría mencionar del contrato es que él tiene un tercer año, que es una opción del club, que es de 10 millones, o pueden comprarle el contrato, va a ser agente libre por 2 millones. No, y Kevin dice algo muy importante, el tema de los cuadrangulares. Sabemos que el Lone Depot Park no es un campo bastante amigable para ningún equipo, porque eso parece una gran sabana hasta allá atrás. Pero como bien dice, creo que los Marlins hicieron una adquisición importante. Jan Segura pues trae mucho contacto, puede traer contacto al equipo. También no debemos olvidar que, bueno, hay novatos que también vieron la acción en la tercera base, como fue LeBlanc, jugando en la tercera base la temporada pasada. Todavía el equipo mantiene a Joey Wendell, esperando a que pueda pasar. Si al final lo van a dar, va a ser parte de un paquete que tantos rumores se escuchan de que el equipo quiere entregar a Joey Wendell. Y esto nos abre paso a hablar lo siguiente. Y también lo mencionaste, el equipo todavía necesita un primera base. Y entonces, en este primera base, los Marlins empezaron a mostrar interés por el primera base y novato de los Medias Rojas de Boston. Perdón, aquí estamos viendo. Entonces, tenemos a los Medias Rojas de Boston buscando interés en cambiar al primera base Triston Casas. Habrá que ver si Joey Wendell podrá entrar en este paquete, si los Marlins tienen el precio para entregar a jugadores suficientes y traer un primera base. Sin embargo, estaba leyendo a Jordi Carmona, Uh -huh. conocido por nosotros, escritor Sí. y director de pelota cubana, Uh y -huh. tenía un punto importante. Los Marlins quieren tanto a Triston Casas, pero ¿por qué no lo seleccionaron en el momento en el draft 2020? Y hay un tweet en el 2019, hay un tweet interesante de Jordi que es todo un hilo de todas las opciones que pudieron haber tomado los Marlins durante los drafts, que actualmente esos jugadores son jugadores importantes en sus equipos, en sus franquicias, en las organizaciones, y parece ser un problema entonces para los Marlins detectar el talento, porque sí, no ha tenido resultados. Ahora, ¿cuál es el precio que deben pagar los Marlins si quieren traer a Triston Casas? ¿Es Triston Casas la solución? ¿Triston Casas es mejor que Lewin Díaz? Sí. ¿Qué opinas, Kevin, de esto? Bueno, yo quiero hacer algo claro. El contrato de Segura todavía no ha estado finalizado. El roster de los Marlins está con 40 horas, está lleno roster. Entonces, para traer la Segura al roster, tendrían que hacer un movimiento. Y todavía el contrato no ha estado finalizado. Y este contrato nosotros subimos de la semana pasada. Pues ahora tú te pones a pensar, el cambio este sería un cambio que trae a Segura y por eso no han finalizado el contrato. Eso es una cosa que tenemos que tener en mente. Y la otra es que Miami tuvo la oportunidad de seleccionar, como tú dijiste, a Triston Casas en el draft del 2018 cuando seleccionaron a Connor Scott. Scott nunca llegó ni a AA con los Marlins y ahora está con los Piratas de Pittsburgh, que estuvo en el cambio que trajo a Jacob Stallings a Miami. Triston Casas es un jugador muy, muy bueno, Andrés. Yo creo que la mejor manera de describir a Casas es muy paciente cuando está bateando. En AAA caminó al 14.5% y solo se ponchó 21.5%. Y en las grandes ligas caminó al 20% y se ponchó el 24.2%. Pero yo no quiero mirar mucho lo que hizo en las grandes ligas solo porque tan poco tiempo que él estuvo en las grandes ligas. Pero un OPS de 7.66 en las grandes ligas enseña que él todavía puede ser un jugador muy, muy bueno. También es de la Florida, fue a Miami, creo que fue a American Heritage, que es un high school aquí en la Florida, entonces él es un chiquito de Florida, él sabe muy bien Miami, él sería una persona muy buena para traer a este equipo Miami, no solo por lo que él trae en la ofensiva, pero la defensiva de él también es buena, pero no es mejor que la de Lewin Díaz, entonces eso es la otra cosa que hay que tener en mente. Boston estuvo interesado en Miguel Rojas, estuvo interesado en Joey Wendell y estuvieron interesados en Garrett Cooper. Esos fueron los reportes que vimos. Podrías cambiar a Cooper, en este caso a Boston, que les das a ellos la primera base que les haría falta en estos momentos, y tú traes a Triston Casas, que sería tu primera base, no solo ahora mismo, pero para el futuro. A mí me encantaría traer a Casas a Miami. Es algo que les hace falta a Miami y es perfecto. Makes perfect sense. Es como se puede decir para los Marlins, para traer a un jugador como Casas. Me encantaría. Se pone en base bastante.
da de poder y da bastante de contacto. Entonces, tener un balance bueno ahí entre esos dos. Casas sería perfecto para los Marlins y tienen que hacer este cambio. Y ahora, yo no sé si tú también viste en el reporte, pero podrían cambiarlo a Edward Cabrera o a Pablo López a Boston. Boston les hace falta el picheo. Pablo López sería solo 2 años, pero Edward Cabrera, que nosotros vimos lo que puede hacer cuando no está lesionado y cuando está saludable, es que te puede traer unos clases de juego. Vimos el de Colorado que no permitió un hit casi, solo permitió uno. Hemos visto, el único juego malo que él tuvo fue contra Houston. Yo nunca lo Y, pude ver pichar en persona este año. y es un equipo que Houston, bueno, campeón de la Serie Mundial, entonces tiene Claro, mucho ajá, sentido pichó bastante que bien. Ajá. Pues eso sería una opción para Boston. Yo no creo que ellos quieran a Pablo López solo por el poco tiempo de contrato que le queda y lo tendrían que volver a firmar, pero hay otros equipos que lo más probable que vamos a mencionar cuando hablemos de Brian Reynolds, que les gustaría un jugador como Pablo López. Los Padres de San Diego, que vimos que están abiertos a cambiar a Trent Grisham, les encantaría un jugador como Pablo. Cualquier equipo le gustaría a Pablo López porque él podría ser el número uno en tu rotación. Baltimore, un equipo que él podría ser el número uno, especialmente Baltimore, un equipo que el mejor pitcher de ellos en estos momentos es Kyle Gibson, y también tenés a Grayson Rodríguez, que lo más probable va a ser su debut como el primer abridor de esa rotación, el ace de la rotación. Entonces hay que pensar mucho lo que podría pasar en un cambio entre Boston y Miami, especialmente porque Casas es el prospecto número 25 de MLB Pipeline y el número 2 en la organización por MLB Pipeline. Entonces hay que ver, porque a lo mejor Miami tiene que estar dando más de lo que van a recibir en este cambio por un jugador de la calidad de Tristan Casas. sí, parte del reporte también que leía de Craig Mish, era que quizás los Marlins van a tener que entregar más en este paquete porque sabemos el valor, como tú bien dices, de Casas, y que el precio estaba entre uno de sus lanzadores abridores. Está Trevor Rogers, Pablo López, Jesús Luzardo, Edward Cabrera. Honestamente, no me gustaría que los Marlins salieran de Jesús Luzardo. Creo que No. Luzardo terminó con una temporada muy fuerte a pesar de las lesiones. Trevor Rogers, sabemos lo que él es capaz. Sin embargo, creo que la temporada pasada no se encontró y no encontró la manera en cómo tener buenas aperturas. Las lesiones también otra vez nuevamente fueron una piedra en el camino para la rotación de los Marlins, porque yo insisto, los Marlins podrían tener la mejor rotación en toda la MLB, y no lo digo bromeando. El talento que tienen los Marlins para a, a crear su rotación es impresionante, y estamos hablando de un equipo que aún todavía no hemos visto el nivel de Max Meyer porque se sometió, se sometió a una operación tomillón. Uh-huh. Habrá que esperar toda una temporada para volver a verlo, pero sabemos lo talentoso que es Max Meyer. Después, si nos vamos a AAA, pues todos estamos esperando el debut de Eury Pérez. Uh-huh. Entonces, esta rotación parece, y no nos podemos olvidar del Cy Young de la temporada, Sandy Alcántara. Entonces, eh, este equipo parece que la rotación no fuese un problema. Si todos sus jugadores se mantienen sanos, pues valdría la pena salir de algunos de esos abridores que ya mencionamos y que se han escuchado dentro de los rumores. Ahora, Kevin, mencionaste Brian Reynolds. Twitter, Twitter ha estado lleno de preguntas y que los Marlins tienen que ir por Brian Reynolds, que Reynolds es la ficha que le falta a los Marlins, que el mejor centerfield que hay en las grandes ligas. Muchos comentarios sobre él, pero quiero saber tu opinión. ¿Es realmente Brian Reynolds lo que necesitan los Marlins? ¿Va a cambiarle la cara al equipo en tal caso de que se llegue? ¿Y cuál sería el precio? Pues obviamente que los Marlins deben pagar por el jardinero de los Piratas de Pittsburgh, que además ya agregaron y añadieron que estaban pues abiertos a escuchar ofertas por el jardinero, pero sabemos que el precio no es no es muy barato. Sí, claro. Lo que quieren los Piratas por Brian Reynolds es lo que los nacionales básicamente cogieron por Juan Soto. Así es como se está describiendo esto. Y es que no puede ser ese el caso. Brian Reynolds, un jugador increíble. Pero este año, si te doy algo negativo de Brian Reynolds, él fue el peor center fielder de las grandes ligas. Por los números lo dice todo, que él fue el peor de los peores center fielders en las grandes ligas.
pero en una temporada en mala, te lo voy a decir los números, 27 262, cuadrangulares, ¿no? 27 cuadrangulares, en una temporada que era mala, y batió 262, 345, 6, 461, 807 en una temporada mala. Y fue el juego de las estrellas en el 2021, ganó un guante de oro en el 2021. Entonces, hay que pensar que este jugador es lo que le hace falta a los Marlins, un equipo que la necesidad más grande es en el center field. Y eso tú lo puedes decir, yo lo puedo decir, porque nosotros no queremos volver a ver a JJ Bleday o Jesús Sánchez jugar el center field, aunque yo creo que Brian de la Cruz lo hace bastante bien. Él no debe ser él no puede ser el jugador que tú puedes sacar ahí todos los días. Él lo mejor que te va a hacer es un cuarto outfield en el banco. Pero ahora tú dices el precio que va a tomar a coger a Brian Reynolds, a traer a Brian Reynolds a Miami y ya, no tener problemas más sobre center field. Bueno, tendrás que empezar con Trevor Rogers, mandarlo para Pittsburgh. Tendrías que mandar a Khalil Watson, que es uno de los mejores prospectos de los Marlins. José Salas lo tendrías que mandar. A lo mejor a JJ Bleday lo tendrías que mandar. Ellos querían a Max Meyer, a lo mejor lo mandas para allá. Entonces ya más o menos ustedes saben el tipo de paquete que Miami tendría que mandar. Ahora yo les voy a dar nombres que no van a costar tanto adquirir. Tienes a Michael A. Taylor de los Royals de Kansas City, jugador que ganó el guante de oro en el 2021 para la Liga Americana. Es Cedric Mullins, a lo mejor te costaría lo mismo, pero a lo mejor tú podrías cambiar a Pablo López y ahí tú subes a Eury Pérez para hacer su debut. Austin Hayes de los Orioles te podría jugar centerfield también. Ramón Laureano, que nosotros escuchamos muchos rumores sobre él, La especialmente temporada tú y yo, Andrés, pasada. que nosotros reportamos sobre los rumores eso, y Trent Grisham, que podría ser una opción muy buena para el center field de los Miami Marlins, aunque no va a tener muy bien, te da la defensiva que te hace falta, y eso es lo que le hace falta a Miami. Pero no, Brian Reynolds te va a llevar a 75 ganados, a lo mejor 75, 78, que para muchos es una temporada buena para los Marlins después de haber visto este equipo ganar 68 juegos, 67 juegos en las últimas temporadas. Bajo Bruce Sherman, este equipo nunca ha llegado a los 70 ganados. Entonces, eso sería una meta muy buena para empezar con y después de ahí subir. Brian Reynolds te va a ayudar a hacer eso y fácilmente sería el mejor jugador de tu equipo en la posición ofensiva. Es que eso también debemos conversarlo y para la gente que nos está escuchando, los Marlins no porque adquieran a Brian o vayan a adquirir a Brian Reynolds o a cualquiera que vayan a adquirir esta temporada, van a ser candidatos a pasar a los playoffs. No van a ser candidatos porque estamos hablando de probablemente, en mi opinión, la mejor división que hay actualmente en las grandes ligas. Y si no es la mejor, pues la segunda mejor en las grandes ligas y equipos que los Phillies de Filadelfia vienen de llegar a una serie mundial. El equipo de los Mets tiene pues un cuerpo de lanzadores increíble, además de los jugadores que ya tiene, y que falta por solucionar lo que va a suceder con Carlos Correa, si va a llegar a los Mets o no. Sí. Y luego también, además en ese grupo, quedan los Bravos de Atlanta, que no sé cómo lo hacen, pero consiguen contratos de una manera que el contrato de Ronald Acuña en este momento, todo el mundo dice que pues robaron a Ronald Acuña. No, es que en ese momento era lo que valía Ronald Acuña y eso fue lo que se le pagaron. Habrá que esperar cuando Acuña en algún momento si recibe una extensión, si los Bravos quieren darle otro contrato, en fin. Pero estamos hablando de una división que no es nada fácil, que probablemente el único equipo que pues todavía le falta mucho que reconstruir van a ser los Nacionales de Washington. Uh-huh. Pero a partir de ahí, esa división está muy difícil. Y aquí en ningún momento, y lo digo porque hice un tweet hace poco que haciendo el line-up de los Marlins y puse algo así como, creo que le falta solo esto, solo algo, y ese solo algo fue malentendido como si yo estuviese diciendo que al equipo le faltaba solo eso para quedar campeón o para llegar a los playoffs. No. No, yo mostré el line-up y dije, bueno, creo que solo más con un outfield y el equipo puede tener una mejora bastante importante, como tú dices, a la temporada pasada y a las temporadas que venimos viendo. Llegar a 80 juegos ganados, 75 juegos ganados, quizás no te metes en la postemporada, pero vas a ir pues armando algo para los siguientes años que te quedan. Especialmente bajo un nuevo manager como Skip Schumacher, que te vas a sentir mucho mejor de la situación con un manager como él si ganas 75, a lo mejor hasta 80 juegos. Si tú ganas 80 juegos, tú te tienes que sentir muy, muy bien. Y a lo mejor Bruce Sherman dice, ok, ahora ya yo quiero gastar más de lo que he estado gastando en los últimos ni sé cuántos años he estado aquí con Miami.
pero él va a decir, ahora es el momento porque gané 80 juegos, ahora el año que viene quiero ganar 90 y quiero llegar a la postemporada. Eso como está en Miami, tienes a Sandy Alcántara por 5 años, ese es el tiempo que tú te tienes que dar para competir. Tú firmaste a Sandy Alcántara por 5 años para competir con Sandy, no para tenerlo ahí para perder 100 juegos al año, 90 juegos al año. Yo creo que tienes que hacer este cambio por Brian Reynolds, si estamos regresando a la conversación, pero si no lo haces por Reynolds, lo puedes hacer por cualquier otro de los jugadores que yo mencioné, y me siento mucho mejor con la posición de center field. Y bueno, ya también lo mencionabas, después tendríamos que analizar pues los lanzadores y cómo va a formar la rotación y qué tanta profundidad hay en el cuerpo de relevistas, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio y vamos a hablar también de pues qué le prepara al nuevo manager Schumacher dentro de los Marlins, y habrá que esperar a ver qué sucede en las próximas horas, a ver si tenemos algún movimiento, si los Marlins pues responden en la agencia libre, y también analizar qué queda en la agencia libre, como bien lo dijo Kevin, parte de los jardineros, pero qué otros jugadores en la agencia libre también podrían los Marlins buscar. Kevin, pues gracias por este primer episodio, obviamente vas a estar aquí siempre, sí, pero igual agradecerte por tomarte el tiempo de crear este podcast en español. No, claro, siempre un honor estar aquí. Estoy listo para este podcast, va a ser muy divertido, vamos a hablar muchísimo. Y hay muchas opciones que hay todavía que en la agencia libre, ¿sabes? Solo para mencionar en primera base, Brandon Belt, Jake Cronenworth, que sería un cambio, Eric Hosmer, y yo creo que uno que te va a gustar a ti mucho, Luis Arraez, que escuchamos los rumores de ese, que a lo mejor lo cambien. Entonces, estaremos hablando de eso a lo mejor la semana que viene. Hay mucho más de hablar de este equipo. Y esto va a ser un fun ride, como se dice en inglés. Vamos a divertirnos mucho, especialmente que vamos a estar en el estadio bastante este año, como tú mencionaste al principio. Bueno, no olviden suscribirse, darle like y además dejarnos en los comentarios de qué temas quisieran hablar o qué opinan y cualquier sugerencia que quieran. Así que muchísimas gracias por asistir a este primer episodio de La Pecera de los Marlins Miami.